que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo, que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con la palabra y vamos con la Trinidad, la parte 2 de la Trinidad, y en esta ocasión la igualdad en la Santísima Trinidad. Vimos que es santísima porque en Apocalipsis se nos habla de que al Señor se le adora allí como creador. Apocalipsis 4, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El gran Dios es infinitamente santo. También vimos que la Trinidad es la diversidad funcional y orden en la doctrina de la Santísima Trinidad. Estábamos estudiando que es la triunidad, el Dios eterno, que Elohim, en el hebreo se utiliza la forma gramatical. Elohim es el fuerte, el Dios omnipotente, es la forma singular que contiene la pluralidad, y dijo Dios, hagamos. Sí, es una doctrina bastante bonita, pero algo difícil de entender, por eso hay que repetir, hagamos al hombre, ¿quién irá por nosotros? Descendamos y confundamos su lengua. Hay una diversidad funcional y un orden en la Trinidad. Vimos que el Padre Dios es la fuente o el origen o la causa. Él es el determinador. El Hijo cumple la voluntad del Padre, la voluntad del Padre será en su mano prosperada. El Hijo es la revelación, el Padre es la fuente de la revelación, el Hijo es la revelación y el ejecutor de la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo es el inspirador y el intérprete de la revelación. Entendemos las cosas de Dios por el Espíritu Santo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros?
dice 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 6:19, perdón, 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. Sois templo del Espíritu Santo y Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya vimos, el Padre es la fuente, el origen o la causa, el Hijo es la revelación y el ejecutor de la voluntad, y el Espíritu Santo es el intérprete y es el inspirador de esa voluntad. Entonces vamos ahora a ver la igualdad en la Trinidad. Hay sujeción, pero no hay una jerarquía, no es una jerarquía de poder, sino que es un orden en funcionalidad. Hay igualdad en la Trinidad, y nos dice en Filipenses, vamos a Filipenses, que hay igualdad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Observa que dice que siendo en forma de Dios, dicen otras versiones, siendo Dios, siendo por naturaleza, de naturaleza divina, siendo igual a Dios, nos dice, siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. La traducción en lenguaje actual. Otra versión nos dice, Él era como Dios en todo, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, lo dice la versión, la palabra de Dios para todos. Aunque era igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que debía aferrarse, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces hay varias, te he citado 5 versiones en la que dice que siendo igual a Dios no estimó, no se aferró a esa igualdad, sino que se despojó y se hizo como un siervo y se hizo obediente y se sujetó al Padre. ¿Para qué? Para hacer la voluntad. Hay igualdad entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales. Que la aparente desigualdad, cuando el Hijo dice que el Padre es mayor, se refiere a su encarnación. En Juan capítulo 14, versículo 28, ¿no habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces muchos utilizan este versículo para decir que es que el Padre es mayor. ¿Y en qué momento el Hijo se hizo no solamente inferior, sino que se hizo inferior a los ángeles? Fue hecho inferior a los ángeles. El Padre es mayor que yo. ¿Cuándo lo dijo? En los días de su carne. Él se despojó de su gloria y se hizo como nosotros, como lo dice que en el Salmo 2:8, y también lo dice en Hebreos capítulo 2, dice, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Nos dice el Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7. Y en el Salmo, esto lo toma el autor de Hebreos 8, dice 8:4, ¿qué digo? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que le visites?
Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, es su encarnación, como lo dice, pongamos en Hebreos, algunos interpretan una contradicción acá y está en Hebreos capítulo 1 y en el capítulo 2, y vamos a mirarla someramente para que entiendas que no hay ninguna contradicción. En Hebreos nos dice 1:4, leamos desde el 1, que es muy hermoso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Y en el capítulo 2 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Hemos leído estos versículos en Hebreos y lo leímos en el Salmo capítulo 8. Entonces en el capítulo 2 dice aquí, en el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, y en el capítulo 1 dice, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cuál es la verdad? ¿Fue inferior a los ángeles o fue superior a los ángeles? Entonces resulta que hecho inferior a los ángeles, un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:7, en su encarnación. En los días de su carne Jesús fue inferior a los ángeles, porque nosotros en este momento somos inferiores a los ángeles, pero en 1 de Pedro capítulo 2 dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, sí, superiores a los ángeles, porque heredaremos, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, y hecho superior a los ángeles en su resurrección, en su encarnación inferior a los ángeles y en su resurrección superior a los ángeles. ¿Queda claro? Entonces vemos que hay igualdad en la Trinidad, que esa aparente superioridad o inferioridad solo es aparente y mal entendida cuando Él dice, el Padre mayor es que yo. ¿En qué momento lo dice? Lo dice en los días de su carne. Ahora miremos que el Espíritu Santo es dado por el Padre y enviado por el Hijo. Jesucristo les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad. Y luego dice, les he leído Juan 14:16 desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro es heteros, ¿sí? Alos, otro de su misma esencia. Heteros es otro diferente, es de la misma esencia. Y nos dice en Juan capítulo 14, lo leímos, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro, y es de su misma esencia, de su misma naturaleza. Nos dice en Juan 16:7, Juan 16:7 nos dice,
Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 7. El mismo capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Ahí entendemos el amor de Dios, porque el amor de Dios es el amor que sale de Él hacia otro, y el Padre ama al Hijo, lo veremos a continuación. No cabe duda que el evangelista nos está hablando de una persona inteligente, refiriéndose al Espíritu Santo, con capacidad de guiar, de convencer, de enseñar. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo que es pecador. Tú hablas con una persona que no tiene al Espíritu Santo, que es un religioso, que es un simpatizante o que es un ateo moralista, y entonces esa persona dice: no, es que yo soy muy bueno y yo no cometo pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, nos convence a nosotros de que somos unos tremendos pecadores. Nos limpia de pecado y nos queda esa carga de pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa hermosa bienaventuranza, ¿qué significa? Es el llanto y el dolor por el pecado que no hemos superado, y estamos en esa batalla para superarlo. ¿Y qué hemos de hacer para superar el pecado? Hacer todo el esfuerzo como si dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Dios, porque es una obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. El Padre dijo: le dice al Hijo: ve a salvar el mundo. El Hijo viene y muere, y el Espíritu Santo nos está convenciendo a nosotros de esa salvación, de esa necesidad del Salvador, que somos pecadores, que tenemos pecado. Nosotros no nos creíamos pecadores. Yo no me creía pecador. Yo decía: yo soy muy bueno. Eso lo decía. Y veo que gente muy moralista y gente que es moralmente, medianamente hace bien las cosas, pero entendemos que en todo ser humano hay egoísmo, orgullo, vanidad, soberbia, prepotencia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas. En alguna medida, unos más, unos menos, algunos pecados, y los tenemos todos, pero ya cada día de una manera inferior, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:31, se los digo, hermanos, que cada día muero, porque cada día debe morir el orgullo. Cuando no tenemos el Espíritu Santo no nos creemos orgullosos, pero cuando viene el Espíritu Santo, nos convence y nos damos cuenta y nos da vergüenza y nos da pena. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo, una persona con capacidad de convencer, con capacidad de guiar, con capacidad de enseñar y con capacidad de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Él me glorificará. Y nos habla entonces de el Consolador. El Consolador, como dice, es el Paracleto. Algunos le dicen Paráclito, pero el diccionario griego Paracleto, que significa consolador, es usado, significa uno que es llamado al lado de otro, es el que viene en ayuda nuestra. El Espíritu Santo, como consolador, como Paracleto, es nuestro ayudador, está dentro de nosotros y al lado de nosotros. Como dice, está con vosotros y morará en vosotros, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo
vuelvo sobre este que ya se lo he mencionado: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, uno de los nombres del Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no creen en Jesús. Para recibir al Espíritu Santo hay que creer en Jesús y decirle a Jesús: perdona mis pecados, te entrego mi vida. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa eso? Cuando estaba diciéndole esto a los discípulos: mora con vosotros, porque estaba al lado de ellos, habitando dentro de Jesús. El Espíritu Santo estaba dentro de Jesús y moraba con ellos, al lado de ellos, y estará dentro de ellos cuando ya después de que Jesucristo murió y resucitó en gloria, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y de ahí vino el Espíritu Santo a morar dentro de ellas. Ese Consolador, ese Paracletos, se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado, como en 1 de Juan 2:1, refiriéndose a Jesús, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice 1 de Juan, una carta hermosa. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con nosotros, para con el Padre, a Jesucristo. Nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. En su sentido más amplio, significa uno que socorre, uno que consuela. Cristo fue para sus discípulos por la implicación, eso fue lo que Cristo fue para sus discípulos, por la implicación de sus palabras, otro, que es alos, otro de la misma clase, de la palabra griega alos, y no heteros, que significa diferente. Alos del griego significa de la misma clase, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma divinidad, como lo vimos en la charla anterior. No es heteros, que es diferente, y lo vamos a ver, que algunos hablan de la Trinidad satánica. No, abstente de decir Trinidad satánica, es una triada diabólica, y enseguida vamos a referirnos breve a ello. No puede ser Trinidad, porque la Trinidad nos habla de la triunidad, de la divinidad, de la misma esencia, y siendo divinos en la unificación de un solo Dios verdadero. Y en ese sentido más amplio es así el Consolador. Al hablar del Espíritu Santo en Juan 14:16, como lo acabamos de decir, enviará otro Consolador. En Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A paz os dejo, mi paz os doy. El Consolador, ¿qué hace? Dice, el Padre lo enviará. No entiendo por qué algunos dicen los Jesús solos o los unitarios. Somos la Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, sino la triunidad de la divinidad. El Consolador, el Espíritu Santo, que será enviado por mi Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, todo lo que yo os he dicho, como lo dice también en 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Y ya vimos en 16:7, también en la charla anterior, repaso, pero repetición es la mejor forma del aprendizaje. Pero
os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas me conviene, mas si me fuere os lo enviaré. El Espíritu Santo que procede del Padre, rogaré al Padre y Él os enviará. Consolador se corresponde con el nombre de Menahem, que significa el nombre que le daba los hebreos al Mesías. Ahora veamos la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, que la divinidad del Hijo y la del Espíritu Santo es como la del Padre. La divinidad del Hijo está contenida en el Antiguo Testamento en muchas partes, y ya lo hemos visto. Cuando vimos la encarnación lo hemos visto, pero aquí somos reiterativos porque en los diversos temas tenemos que volver sobre puntos que ya hemos tocado, y mucho mejor así para el aprendizaje. Ahora solo mencionaré aquella en Jeremías, cuando dice que vienen días donde levantaré un descendiente a David. Nos dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, él reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días. Será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿A quién se refiere? Pregúntale a cualquiera hasta allí. ¿De quién habla? Ese descendiente de David es Jesucristo. Él hará que Israel sea salvo y que Judá, Jerusalén sea salvo, y que Israel habite confiado. ¿Y cómo se llamará? Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, nuestra justicia. Jehová, así se le llama a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también otro acerca de la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es la misma del Padre. Nos dice en Zacarías 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y empieza: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y nos dice en el versículo 10, ¿quién está hablando? Jehová. Dice Jehová: derramaré espíritu sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está hablando Jehová y dice: daré espíritu de oración y de gracia, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jehová. ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Ahí lo tienes suficientemente claro. En Zacarías capítulo 14 también nos dice: he aquí que el día de Jehová viene, y es la venida, y sus pies. Zacarías 14, el 1, el 4, el 5 y el 9. He aquí que el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos despojos, versículo 1. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día. El día de Jehová, los pies de Jehová se afirmarán sobre el monte de los olivos que está en Jerusalén, ¿cierto? En el 5 dice: oiréis al valle de los montes, y dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y en el versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Quién viene? Jesucristo. ¿Cómo se le llama? Jehová. Entonces la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo es igual a la divinidad del Padre. Ahora miremos la adoración que se le da al Padre, que se le da al Hijo y que se le da al Espíritu Santo. Nos dice en Juan 5:23,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Hay que honrar, es una honra y es una adoración, como lo dice en el Salmo. Esto viene del Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En quién? En el Hijo. En el Hijo que ha sido enviado por el Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, nos dice la Escritura. La honra a la que se refiere el salmista indica una honra especial al Hijo de Dios, no como la honra ordenada en los 10 mandamientos al padre de familia, pues aquí se refiere, lee bien el Salmo 2, y se refiere al ungido de Jehová, que es el siervo de Israel, el siervo sufriente, que es Dios, como lo acabamos de ver. Y hay que servirle con temor y con temblor, con alegría. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La divinidad del Espíritu Santo está también comprobada en las Sagradas Escrituras, como lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Nos dice: y estaba allí Jezaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaia, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, no temáis. Jehová os dice así. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. Y Jehová os dice así, la divinidad, como lo dice en Romanos 1:4, que por el Espíritu de santidad nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. El cuarto Evangelio nos dice que Dios es Espíritu. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, le dice: Dios es Espíritu. En el Juan 4:24, desde el 21 leamos: mujer, créeme, y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuérdalo para que ores siempre por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6. Allí están las sillas del juicio. Está en el Salmo 122 y en Apocalipsis 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y hay que adorarle en espíritu, en verdad, en espíritu y en verdad. Y como nos dice en 2 de Corintios 3:17, nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es el Espíritu Santo Dios, ahí lo tiene. El Espíritu es el Señor. El Espíritu Santo nos dice también en muchas partes. También me quiero referir a esa triada diabólica y satánica, porque algunos dicen la Trinidad satánica. No le llames Trinidad, dile la triada o el trilo. Es un trío de bandidos, de malos, que está compuesta por el Satanás, la bestia, que es el anticristo, y por el falso profeta. Satanás, el anticristo y el falso profeta. No podría llamársele Trinidad, porque la triunidad se refiere a la divinidad de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un trío
de perversos, de malos, que son diferentes todos. Allí sí tienen por jefe al Satanás, y el anticristo es un engendro de Satanás, el cual, como lo dice en Segunda de Tesalonicenses, que el anticristo viene por voluntad, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia y con la mentira. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que la gente se cree a la mentira, como les decía en estos días. Los simples, los burladores y los insensatos. Los simples, los que se creen todo menos la verdad. Los burladores, los que oyendo la verdad se burlan de ella. Y los insensatos, los que la oyen y la desprecian. Entonces nos está diciendo que esa trilogía, esa triada, esos tres, ese trío de maldad, no les llames nunca más Trinidad, porque ellos vienen y este es el tiempo de su manifestación. Por eso la iglesia va a ser quitada, que es la que le está estorbando, como lo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al tiempo presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo. El ministerio del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre. En los capítulos 14 al 16, el evangelista San Juan enseña el ministerio del Espíritu Santo y de Jesús, y la forma como la familia trinitaria coopera armónicamente para atraer hacia sí mismo, hacia ellos, hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacia Dios, hacia el único Dios. Trae a Él los perdidos. Luego de atraerlos, Él nos atrae y luego nos enseña la forma como debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y de qué manera? Amarnos de la manera como se interrelacionan los miembros de la Trinidad, de la familia celestial, donde ninguno vive para sí mismo, sino que vive para el otro. Por eso Dios ha de ser trino, plural, trino. ¿Por qué? Porque si fuera el Jesús solo, entonces antes de haber hecho, si el amor de Dios es el que se da antes de la creación, ¿a quién amaba? El Padre. Y el Padre, el Hijo siempre tuvo que haber existido, porque si en algún momento de la eternidad, del tiempo o del espacio, el Hijo no existió, entonces el Padre no fue Padre. Porque para ser padre hay que tener un hijo. Y el Hijo estaba en la eternidad y estaba en el principio. Y tenía que existir Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque el amor de Dios es el que sale de Él hacia otro. Halos de la misma naturaleza y esencia, no heteros, diferente. El Padre no se complace a sí mismo, sino que es complacido en su Hijo amado, como lo dice en el Salmo 2. Lo dice, este es mi Hijo amado, como lo dice también cuando Jesús fue bautizado, citando el Salmo 2, 8 y en Isaías 42, 1. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Hijo no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Juan 6:38 lo dice y lo repito: no vine a hacer mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió. Y el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Hijo, como lo vimos en Juan. Dice, Él, Juan 6, 17, 13 y siguientes, Él os enseñará todas las cosas, Él tomará de lo mío, o Él os recordará todas las cosas, Él me glorificará. Ese es el precioso ejemplo de la familia celestial, donde debemos aprender a amar al otro, como lo dice en primera de Juan 3:16, que todos lo sabemos. Todos lo sabemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero en primera de Juan 3:16, apréndelo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No habremos de vivir de aquí en adelante de manera egoísta, como vivimos en otro tiempo sin Dios, de manera ególatra. El hombre sin Dios vive para sí mismo. Tiene un poco de generosidad porque tiene moral, porque tiene unos principios. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, aprendemos a dar nuestro pan al hambriento, como lo dice Isaías 58, en el verdadero ayuno. Ya no amaremos de manera egoísta y a nosotros mismos de manera exclusiva, sino que amaremos al otro. Debemos buscar la complacencia del otro, como se hace en la familia divina, y no buscar nuestra propia complacencia cargándosela a otro. Es decir, solo cuando busquemos complacer a los demás hallaremos nuestra verdadera complacencia. Es la manera como Dios quiere que vivamos, mis amados, de una manera generosa, de una manera servicial, con espíritu pronto estoy, a griegos y a no griegos, como dice el Romanos 1:8. Pronto estoy, rapidito cuando se me llame y cuando se me necesite. Aprende de la familia divina, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos enseña a amar sin egoísmo, con dádiva incondicional, generosa, permanente y eterna. Vive como Dios nos enseña. Hazlo y ponte en las manos de nuestro Salvador. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Dios, Señor, Rey y Salvador, gracias por tu palabra, por enseñarnos, Dios, esta verdad maravillosa, que Dios siempre fue trino, Dios de la gloria, que el Padre siempre tuvo un Hijo, porque si no lo hubiese tenido no sería Padre. Dios de la gloria, gracias por esta belleza, porque el Padre no se complace en sí mismo, sino en el Hijo. Y el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Hijo. Y que el Hijo no hizo lo que le parecía o lo que quisiera, sino que vino a hacer la voluntad de Dios. Que así nosotros aprendamos a rendirnos a ti y a obedecerte, Dios glorioso y santo. Qué importante es aprender esta palabra. Algunos le llamarán teología, pero es Biblia, es palabra de Dios y es necesaria, amado Salvador, para aprender cómo se ama y se vive en la familia divina. Y nosotros aprendamos a vivir en la cultura de lo eterno, en la cultura celestial, en la cultura espiritual, en la cultura divina, como nos has enseñado. Gracias, Dios. Bendice tu manada pequeña, siervo de Jesucristo. Todos los que me escuchan este mensaje lo aceptan, lo reciben en su corazón, quieren vivirlo y quieren proclamarlo y quieren vivir para tu gloria. Bendice también nuestra nación, bendice nuestra América, bendice nuestros gobernantes, los que están en eminencia, Dios de la gloria.
Bendice también la insurgencia, los rebeldes, bandidos, ladrones, terroristas, prostitutas. Señor, los ateos, los que tienen un credo distinto, y oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.